Yo respeto la decisión de la Fiscalía. Ya ustedes conocen mi postura acerca de juicios a expresidentes. Lo he externado, lo dije desde la campaña y en el discurso de toma de posición hablé también sobre el tema. Y he dicho que en el caso de los expresidentes que sean juzgados debe de consultarse a los ciudadanos y que se tienen que tomar en cuenta cuando menos los del periodo neoliberal. Esto es Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto. Y que la gente decida, porque no fue un sexenio, nada más. Es un periodo de saqueo, de destrucción del país. Entonces, tendría que recurrirse a una consulta. Una pregunta, ¿por qué sería? Y yo sostengo que había que pensar hacia adelante lo que estamos haciendo, que ya no haya corrupción, porque es el principal problema de México. Como se presentan estas denuncias y corresponde a la Fiscalía atenderlas, que es una institución autónoma, independiente, ya no es la Procuraduría General de la República, que dependía del presidente. Ahora la Fiscalía tiene independencia, tiene autonomía. Entonces yo respeto la decisión que tome el fiscal Alejandro Gertz Manero. Creo que es conveniente el que se ventile este asunto y todos los que tienen que ver con la corrupción. Estoy también de acuerdo en que se otorguen beneficios a los que aporten información, claro, con pruebas fehacientes. El que lleva a cabo una acusación tiene que probar. En este caso, el señor Lozoya llegó a un acuerdo con la Fiscalía para ser testigo colaborador y dar toda la información sobre ilícitos que se cometieron no solo en la pasada administración, sino también en la administración anterior. Entonces ayer el fiscal da a conocer que se involucra a expresidentes, a 2 expresidentes, según entendí, en posibles actos de corrupción, también a servidores públicos, a legisladores, un diputado, 5 o 6 senadores. Entonces, ¿qué sigue? Pues que sean citados a declarar
y que el señor Lozoya presente las pruebas, porque presentó una denuncia y está obligado a probar. Si fue solo un dicho sin pruebas, pues no tiene ningún valor legal, y yo diría social, moral. Tiene que haber un sustento, tienen que haber las pruebas, tiene que haber testigos. Se habla de un video, yo quisiera verlo, como todos los mexicanos. Ojalá y se pueda que se dé a conocer el video, toda la información. Sí, hay que cuidar el debido proceso, pero también hay que transparentar lo más que se pueda. Yo diría todo. Hacer la vida pública cada vez más pública. Entonces, van a ser citados probablemente todos los señalados y tendrán que declarar. Eso no significa que ya sean culpables, pero cuando hay una denuncia con esas características, pues tienen que declarar los acusados. Entonces vamos a esperar el resultado y que la Fiscalía vaya informando. Hay nada más una precisión, presidente. Usted habla de que bueno pudiera haber más más número de personas a quien se les pueda ofrecer esta figura de testigo colaborador. Bueno, ¿hasta dónde llegarían? Porque bueno, en todo caso podrían llenarse de testigos colaboradores y a lo mejor que se les reduzca un tanto la pena en caso de ser pues culpables. Eso por un lado, y por otro lado también preguntarle el asunto de la consulta pública. Entonces, ¿qué sentido tendría? ¿De qué serviría si a final de cuentas esa atribución de la Fiscalía y de, como usted ha dicho, no ser encubridores para presentar denuncias? ¿Cuál sería el sentido de una consulta? Es una postura política. Yo siento que no solo es válido castigar a los corruptos, sino también hacer todo para prevenir en el futuro la corrupción. Ese es mi punto de vista, y que sea estigmatizada la corrupción para que nadie se atreva en el futuro a tener comportamientos deshonestos, que sean mal vistos los corruptos, porque el peor de los males era que no perdían ni siquiera su respetabilidad. Hay quienes opinan distinto, y eso es muy interesante. Hay quienes dicen cárcel, aunque sea un año, pero cárcel. Yo digo, pues lo que digan los jueces, pero a mí lo que más me importa es que moralicemos a México, que se destierre la corrupción, que se purifique la vida pública.
la idea esa de que se podía triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Esa idea deleznable. Entonces, es mi punto de vista. También no puedo detener un proceso judicial, no puedo ser cómplice, no me corresponde. Ese es un asunto que tiene que ver con la Fiscalía, no voy a encubrir a nadie. Entonces, vamos a esperar a que la Fiscalía haga su trabajo. Lo único que no escuché, a lo mejor sí está en la denuncia, pero no se dio a conocer ayer, fue lo de la planta de fertilizante, porque ahí todo indica que hubo un sobreprecio en la compra de $200 millones. Y eso no se puede omitir. Y el que era director de Pemex, el señor Lozoya, cuando compraron esa planta. Y hay denuncias sobre este asunto. Pero es posible que el fiscal pues no tratara todo. Deben haber más cosas, muchas más. Vamos a estar esperando a que haya informes. Lo que sí les puedo decir es que no conocí el documento de denuncia. Me enteré, como ustedes, por los medios, cosa que también me gusta, me agrada. Saben que la diferencia entre Porfirio Díaz y Francisco I. Madero es que Porfirio Díaz mandaba las listas a los estados para que salieran electos los diputados o senadores que él quería. Habían palomas mensajeras. O sea que él sabía por anticipado quiénes iban a ser, porque él los nombraba. Y Madero se enteraba de quién era electo por los periódicos. Porque no intervenía, no mandaba listas. Esa es la diferencia entre un dictador y un demócrata. Entonces ahora me estoy enterando. Pues si no conociera yo pues todo lo que dijo, me hubiesen pedido autorización. No conozco el documento. Pues hasta me entero de por la prensa de las filtraciones. Las declaraciones que hizo en España el señor Lozoya se dieron a conocer aquí, en los periódicos.
hubo una filtración del documento original, el documento que envía a la Fiscalía solicitando ser testigo protegido. Pero en fin, eso es lo que debe quedar claro, es que esta denuncia que presenta el señor Lozoya y dio a conocer ayer el fiscal Alejandro Germanero, implica que sean llamados a comparecer, que declaren los dos expresidentes, entre otros servidores públicos. O sea, tiene que declarar el expresidente Calderón, el expresidente Peña, el diputado al que hacen mención, los senadores, todos los mencionados, bueno, el que estaba de secretario de Hacienda, Videgaray, todos tienen que declarar. Esos creo que es por procedimiento. Ahora, de ahí a que sean responsables es otro asunto, porque él acusa, dice que tiene pruebas, tiene que probar, tiene que demostrar lo que está afirmando. Pero de que tienen que ir a declarar, lo tienen que hacer. No sé si a la Fiscalía o por escrito, no sé, eso corresponde a la Fiscalía. Pero si hay una denuncia, tiene que procederse. Además, si no fuese así, no sale el fiscal a informar. El fiscal Alejandro Germanero es una gente seria, responsable y de prestigio. Entonces, no va a prestarse a una jugarreta. Entonces hay que esperar, nada más. No sé si te quedó claro. Sí, no, nada más saber si entonces, si en algún momento sí se le tiene que seguir un proceso a los expresidentes, ¿usted lo avalaría? Es que yo ya di mi punto de vista, lo hice público, lo sigo sosteniendo, pero al mismo tiempo no puedo convertirme pues en encubridor o en cómplice. Yo doy mi opinión, creo que lo mejor es que se conozca todo, que la gente sepa qué sucedió y que la gente decida si se juzga a los expresidentes. Porque, insisto, no es solo este sexenio pasado y el anterior, no, fue un periodo de saqueo. Pues, ¿qué hizo el presidente Salinas? Pues entregó bienes del pueblo y de la nación a particulares. Está demostrado que por esa política se agravó la desigualdad económica y social en México. Se concentró más el ingreso en unas cuantas manos y se empobreció al pueblo. Entonces, ¿qué no hay responsabilidad? ¿Cómo estuvieron esas entregas de bancos? Si las palomeaban
arriba y se les entregaron a los allegados. Y luego el FOBAPROA, nada más el FOBAPROA con el expresidente Zedillo, y así en todos los casos. Antier salió una nota de lo que hemos pagado, reclamándonos, acusándonos de que por qué pagamos los intereses del FOBAPROA, porque en lo que llevamos en el gobierno se han pagado 80,000 millones de pesos. Entonces, no es el sexenio anterior o el de Felipe Calderón, no, esto viene de tiempo atrás. Imagínense cuánto dinero. Estamos teniendo problemas con la señal. El presupuesto, que es dinero del pueblo, a pagar intereses del FOBAPROA, porque se convirtieron las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Entonces, es todo el modelo neoliberal. Es una política que fue aplaudida, apoyada, respaldada, porque cooptaron a los medios de comunicación, con honrosas excepciones, a los intelectuales, los acarreaban, porque los financiaban, periodistas, escritores, que se volvieron millonarios. Entonces, es todo un sistema político corrupto. Ahora se tiene que analizar. Ayer hablábamos, antier, creo que de manera espontánea, porque no crean que yo vengo aquí ya con ideas analizadas, ¿no? Yo vengo aquí pues a hablarles de manera sincera, a decirles lo que siento, lo que conozco, lo que es mi experiencia. Entonces se me salió así de lo del narcoestado, porque en efecto escritores, analistas, intelectuales que simpatizan con nuestro movimiento desde que empezaron estas políticas de querer resolver el problema de la inseguridad mediante el uso de la fuerza, se empezó a hablar de un narcoestado. Esto data de hace 10 años, bueno, desde que estaba el gobierno de Calderón, desde que se declaró la guerra contra el narcotráfico. Empezaron a hablar de el narcoestado. Y yo no creí en eso. No le daba entrada. Pensaba, están volando, es desproporcionado. No es así. Son ineptos, son corruptos, no quieren al pueblo, pero narcoestado ya son palabras mayores. Pero antier me salió
Yo digo, ¿y por qué no? Si el que estaba a cargo de la seguridad, al final, le servía a una de las bandas. Es como si uno de estos jefes hubiese estado de vicepresidente de la República. Porque ese señor que está detenido en Estados Unidos era el dedo chiquito de Felipe Calderón. Y resulta que ese señor está acusado de recibir sobornos por estar al servicio de una de las bandas del narcotráfico. Y empieza uno a recordar de cómo ajustician a este señor Beltrán Leiva en Morelos, de cómo le ponen billetes al cuerpo, dólares, todo un montaje. Entonces, ¿qué es eso? O sea, eso no es un asunto normal. Y luego la relación también con el gobierno de Estados Unidos. O sea, esto de la entrada de las armas, que es un acuerdo secreto, violando nuestra soberanía. Además, con esas armas se asesina a mexicanos, incluso a extranjeros. Además, ¿cómo un secretario de Seguridad Pública, un policía, llega a tener departamentos en el extranjero, en Miami? ¿Por qué ese estilo de vida? Una gran descomposición. Entonces, vamos a que la gente conozca todo esto para que no vuelva a repetirse, nunca, jamás. Nunca, jamás. O sea, ¿cómo estábamos al final los mexicanos? En estado de indefensión. Todos. Yo recuerdo que entonces decía Calderón, ahí anda López Obrador visitando a los pueblos. Ahora acaba de decir que no ando bien de mis cabales. Aquel entonces seguramente insinuaba eso, ¿no? Ahí anda. Porque le pasaban el reporte diario, ¿no? Y yo haciendo mi trabajo, predicando para cambiar esto. ¿Sí? Sí, soy mayor, pueden decir que estoy chocheando, pero estoy exacto, ¿eh? Y presidente, como dicen en el pueblo, estoy exacto. Presidente, preguntarle si le informaron acerca del asesinato del papá del exsecretario de Desarrollo Social. ¿Qué información le dieron al respecto? Se asesinó al papá del que fue secretario de Desarrollo Social y él también fue servidor público en el Estado de México. Y corresponde a la Fiscalía del Estado de México investigar y aclarar
y nosotros estaríamos también en disposición. Hoy se trató el tema en el Gabinete de Seguridad de ayudar para conocer lo que sucedió, quiénes fueron los responsables, y castigar a los que llevaron a cabo este asesinato, y también pues expresarle nuestra condolencia al servidor público que perdió a su papá, o sea, y a toda su familia. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.